encuentre RL para la máxima transferencia de potencia y la máxima potencia que puede ser transferida a la carga en la figura. Bien, de estos dos terminales tenemos que determinar su equivalente Thevenin. Entonces tenemos que aislar el circuito, generándome así lo siguiente. Entonces, antes de seguir, voy a definir bien las unidades del circuito. Por la ley de Ohm, cuando la resistencia está en kiloohmios, la corriente en miliamperios, por lo tanto el voltaje en voltios. Entonces, esta fuente de corriente dependiente tiene que tener las unidades de miliamperios, bien, cuyo valor es 4 mili V sub X. Como el voltaje está en voltios, toda esta expresión está en amperios. Pero yo necesito que esta expresión esté en miliamperios porque es fuente de corriente. Entonces, ordenando factores sería... Entonces, esta expresión recién estaría en miliamperios. Y es lo que voy a utilizar en el circuito para cumplir con las unidades. Bien, entonces, a circuito muerto determinamos la resistencia Thevenin. Es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, esta fuente de corriente a circuito abierto. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es excitar la entrada con una fuente. En este caso, todavía vamos a analizar el circuito. Luego, al final, decidimos qué tipo de fuente. Sabes que esta fuente de corriente es 4 veces V sub X. Bien, con esta polaridad, esta corriente es V sub X. Entonces, en este nodo inferior entra 4, entra 1, entonces en total sale 5 veces V sub X. Entonces, para determinar el valor de la variable de control, me conviene excitar con una fuente de 1 miliamperio. De esa manera, el voltaje de prueba que me genera es el siguiente y es numéricamente igual a la resistencia Thevenin. Entonces, 5V sub X es igual a 1 y V sub X es igual a 1/5 de voltio. Bien, ahora acá me indica que es 5 veces V sub X. Por lo tanto, acá la polaridad es 15 veces V sub X. La tensión. De la misma manera, en este nodo es V sub X. Están en serie, pasa la misma corriente. Voltaje 2 veces V sub X. Entonces, en sentido horario, caída es igual a la suma de subidas. Voltaje de prueba es exactamente igual a 3 más 15, 18 veces V sub X. 18 entre 5, 3,6. ¿Qué unidad es? Voltios. Por lo tanto, la resistencia Thevenin es exactamente igual a 3,6. ¿En qué unidad es? En kiloohmios. Volvemos al circuito anterior y determinamos voltaje a circuito abierto. Voltaje Thevenin. Es decir, por acá no pasa corriente, la corriente es 0. Entonces este resistor se retira. Esta corriente vale 4 veces V sub X. Esta corriente es V sub X. Entonces en este nodo inferior entra 4, entra 1, en total entra 5, tiene que salir 5. Entonces sería 5 veces V sub X igual a 1, V sub X igual a 1/5. Una vez que ya conocemos la variable de control de la fuente pendiente, bueno, esto está en serie. 4 veces V sub X. 4 por 2, 8 veces V sub X. Por la ley de voltajes de Kirchhoff.
Si caída es 8, subida tiene que ser 8. Me falta una subida de 7 veces V sub X. Tiene polaridad opuesta. Voltaje Thevenin es exactamente igual a menos 7 veces V sub X. Menos 7 entre 5 sería menos 1,4 voltios. Entonces, una vez que ya tengo los dos parámetros, puedo determinar tanto la resistencia, la potencia de máxima transferencia. Me dice acá, me pide dos cosas. El valor de RL para la máxima transferencia de potencia. Esto es igual cuando esta carga es igual a la resistencia Thevenin. En este caso 3,6 kiloohmios. Y la potencia bajo esas condiciones es la potencia máxima, cuyo valor es un cuarto de voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. Venga, almacenamos menos 1,4 en V y acá 3,6 en R. Un cuarto voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. En este es menor que la unidad, voy a expresar en tres decimales. 0,136. Bien, como esto está en kiloohmios, la corriente en miliamperios, la potencia está en miliwatts. Bien, corroboramos con el solucionario a 5,113. Entonces, la resistencia Thevenin es 3,6 y efectivamente la potencia de máxima transferencia es 0,136 miliwatts. Y la carga tiene que ser igual a la resistencia Thevenin para la máxima transferencia de potencia. Correcto.